La dejaron en el altar, pero lo que encontró al salir de la iglesia cambió su vida. La dejaron parada en el altar con el vestido de novia puesto y el pueblo entero mirando. No fue un accidente. Fue una decisión tomada en la sacristía minutos antes, entre un hijo débil y una madre que nunca la quiso. Ella montó el primer caballo que encontró y huyó sin saber a dónde. El único lugar que se le vino a la mente fue la casa de su abuela muerta, el único sitio en el mundo donde nadie la juzgaría. Llegó llorando, entró sin luz, se durmió en el piso de tierra, y esa noche tuvo un sueño que cambiaría todo. Desde el amanecer, la casa de los Montoya había estado llena de ese bullicio ordenado que precede a las celebraciones grandes. El olor a copal y a flores recién cortadas, las vecinas acomodando el vestido, la madrina ajustando el velo, la madre de Isabela llorando de emoción en un rincón de la cocina, mientras revolvía el atole sin necesidad de revolverlo. Isabela tenía 23 años y llevaba 2 años prometida a Gerardo Villanueva. 2 años de espera con la paciencia de quien sabe que lo que vale la pena vale también el tiempo que cuesta. Gerardo era hombre bueno, o eso creía ella, hombre de trabajo y de pocas palabras, que la había mirado desde el primer día con esa seriedad que ella había interpretado como respeto y que quizás era otra cosa. Quizás era simplemente la manera que tienen ciertos hombres de no saber lo que quieren hasta que alguien más fuerte que ellos decide por ellos. Ese alguien era doña Amparo. La madre de Gerardo era mujer de las que no necesitan gritar para hacerse obedecer. Bastaba con la manera en que miraba, con el silencio que ponía en ciertas conversaciones, con la forma en que dejaba caer una palabra aquí y otra allá, como quien siembra sin que nadie vea la siembra. Desde el principio había visto a Isabela con esa desconfianza de mujer que no quiere para su hijo a ninguna mujer que no haya elegido ella misma. «Es bonita, pero no tiene oficio», le había dicho a Gerardo en privado la primera vez. «Su familia no tiene posesiones», dijo después. «Dicen que solo te quiere por el apellido», dijo más tarde. Y así, ladrillo por ladrillo, con la paciencia de quien construye una pared, sin que el otro se dé cuenta, doña Amparo fue levantando entre Gerardo e Isabela algo que al principio era solo duda y que con el tiempo fue volviéndose distancia. Isabela no lo sabía, o no quería saberlo. Había elegido creer en lo que veía cuando Gerardo estaba con ella, que era atención y cuidado y la promesa de un futuro que ella había pintado en su mente con los colores que uno usa cuando todavía no sabe que el mundo puede pintar de otro modo. La iglesia estaba llena cuando Isabela entró del brazo de su padre. Las bancas de madera oscura, el altar de piedra con las velas encendidas, el padre Francisco con su sotana limpia de domingo, el coro de mujeres que había ensayado la semana anterior. Todo en su lugar, todo preparado. Gerardo estaba al frente, de espaldas, con el traje oscuro que le había costado 3 semanas de trabajo extra. Isabela caminó por el pasillo con ese paso medido que le habían enseñado, sintiendo en cada paso el peso de los ojos del pueblo sobre ella. No era vanidad lo que sentía, era algo más parecido a la conciencia de que ese momento era de los que no se repiten, de los que quedan grabados en la memoria de una comunidad y se cuentan durante generaciones. Cuando llegó al altar y Gerardo se dio vuelta para mirarla, ella vio algo en sus ojos que no supo nombrar en ese momento, algo que no era la emoción que esperaba, algo que se parecía más al miedo. El padre Francisco empezó la ceremonia, y entonces Gerardo se inclinó hacia ella y dijo algo en voz muy baja, tan baja que solo ella pudo oírlo, con esa voz de quien pronuncia palabras que alguien más le escribió pero que él no termina de creer. Dijo que lo perdonara, que no podía, que su madre tenía razón en que no convenía, que lo sentía. Isabela se quedó completamente quieta por un segundo que pareció no tener fin. Luego se dio vuelta y salió de la iglesia. No recordaría bien lo que pasó en los minutos siguientes. Recordaría el sol de mediodía, golpeándole la cara cuando salió por la puerta de la iglesia. El murmullo que se levantó detrás de ella como una ola. La mano de alguien, quizás su madre, quizás la madrina, intentando alcanzarla por el brazo.
Recordaría haber soltado ese brazo sin voltear. Recordaría el caballo, que era el caballo del sacristán, un animal bayo amarrado al poste de afuera, que la miró cuando ella se acercó con esa indiferencia tranquila de los animales que no entienden de bodas ni de humillaciones. Isabela había montado a caballo desde niña en el rancho de su abuelo, y el cuerpo recordó lo que la mente en ese momento no hubiera podido organizar. Desató la cuerda, subió y salió al trote por el camino que salía del pueblo hacia el norte. Nadie la siguió. O si alguien lo intentó, no llegó. El vestido de novia se llenó de polvo rojo del camino. El velo se fue en alguna curva y ella no se detuvo a buscarlo. Solo siguió. La casa de su abuela Consuelo quedaba a 2 horas de camino por el monte. Era una propiedad pequeña, de adobe y teja, que había pertenecido a la familia materna durante generaciones y que había quedado cerrada desde que la abuela murió el año anterior, esperando que alguien decidiera qué hacer con ella. Nadie había decidido todavía, porque ese tipo de decisiones se postergan cuando el dolor todavía está fresco y las cosas del mundo material parecen menos urgentes que las del corazón. Isabela había crecido pasando temporadas en esa casa. Conocía cada piedra del camino, cada curva entre los pinos, el lugar donde el arroyo cruzaba el sendero y había que tomar más al norte para no mojarse. Conocía el olor de la casa, a madera vieja y a hierba seca, el sonido que hacía la puerta al abrirse, el modo en que la luz entraba por la ventana del cuarto del fondo al atardecer. Era el único lugar del mundo donde nadie la conocía como la que había sido dejada en el altar. Era el único lugar donde todavía era solo Isabela. Llegó cuando el sol ya estaba bajando. El caballo se detuvo solo frente a la entrada, como si también conociera el lugar. Isabela desmontó, ató al animal en el poste de siempre, que seguía en pie aunque nadie lo hubiera usado en meses, y empujó la puerta. La madera cedió con el chirrido conocido. Adentro olía a tiempo cerrado, a polvo depositado con paciencia, a las hierbas que su abuela colgaba en las vigas y que se habían ido secando solas hasta quedar en nada. Estaba todo como había sido dejado. La mesa, las 2 sillas, el fogón apagado, la cama de madera en el cuarto del fondo con el colchón de lana doblado encima. Isabela entró, cerró la puerta detrás de ella. Y entonces, en el silencio y la oscuridad de esa casa que olía a su abuela muerta, se dejó caer al piso de tierra y lloró. Lloró de un modo que no había llorado nunca, no con el llanto contenido de quien llora sabiendo que alguien puede oír, sino con ese otro llanto que sale cuando uno está completamente solo y ya no hay razón para guardarlo, el que viene de un lugar muy adentro y que no se parece al dolor ordinario, sino a algo más antiguo, más hondo, como si no solo estuviera llorando por la mañana, sino por todo lo que la mañana representaba. Lloró por Gerardo, que había sido cobarde cuando más necesitaba que fuera valiente. Lloró por ella misma, por los 2 años de espera y de fe puesta en el lugar equivocado. Lloró por el vestido de novia lleno de polvo y por el velo perdido en alguna curva del camino. Lloró por la mirada de la gente del pueblo que había visto todo y que ahora estaría hablando. Y lloró también, aunque no lo hubiera podido explicar, por su abuela Consuelo, por extrañarla, por querer que estuviera ahí, en esa casa, con su manera de hablar poca y decir mucho, con sus manos que siempre sabían qué hacer cuando las de Isabela no encontraban el camino. Cuando el llanto se agotó, Isabela quedó recostada en el piso de tierra, con el vestido de novia arrugado debajo de ella y los ojos tan hinchados que apenas podía tenerlos abiertos. Afuera había oscurecido del todo. No tuvo fuerzas para levantarse, para encender la lámpara, para buscar el colchón. Se quedó ahí en el piso, con el frío de la noche de Chiapas bajando por las paredes de adobe, y sin que lo decidiera, sin que pudiera evitarlo, se quedó dormida. El sueño llegó de golpe, como llegan los sueños que no se parecen a los sueños ordinarios. No había niebla ni confusión, todo era claro, con esa claridad que solo tiene lo que sucede en ese lugar, entre el sueño y la vigilia, donde la mente se aquieta lo suficiente para ver lo que de otro modo no puede ver. Isabela estaba en el terreno de atrás de la casa, el mismo terreno que conocía de memoria, con el árbol de guayaba a la derecha
y la cerca de piedra al fondo. Pero era de noche, una noche de luna llena que lo iluminaba todo con una luz plateada, que no era exactamente la luz de la luna real, sino algo más vivo, más presente. Y había una mujer. Estaba arrodillada en el suelo, junto a las 3 piedras grandes que siempre habían estado en el rincón izquierdo del terreno. Esas piedras que Isabela de niña había usado como mesa de juego, sin saber que llevaban ahí mucho más tiempo que cualquier persona viva que conociera. La mujer era anciana, de trenzas largas y ropa que no era de ninguna época que Isabela reconociera, con las manos metidas en la tierra como si buscara o pusiera algo. Isabela quiso hablarle, pero no pudo. En el sueño, la voz no salía, como suele pasar. La mujer levantó la cabeza y la miró, y en esa mirada había algo que Isabela no supo describir después, pero que sintió con toda claridad en el momento. No era mensaje, no era advertencia, era reconocimiento. El tipo que pasa entre personas que comparten algo que va más allá de lo que pueden nombrarse. La mujer bajó la vista de nuevo hacia la tierra. Terminó lo que estaba haciendo, que era enterrar algo, una vasija redonda de barro que produjo un sonido sordo cuando la tierra la cubrió. Luego se limpió las manos en la ropa, se puso de pie con la lentitud de quien tiene años encima y caminó hacia la cerca de piedra del fondo. Antes de desaparecer, se volvió una vez más y señaló. Señaló las 3 piedras grandes con un gesto claro, sin apuro, como quien deja una instrucción que sabe que va a ser entendida. Luego se fue. Isabela despertó antes del amanecer. El piso de tierra bajo ella estaba frío. La oscuridad de la casa era completa. Por un momento no supo dónde estaba ni qué había pasado. Ese desorientamiento de los primeros segundos antes de que la memoria vuelva. Luego volvió todo. La iglesia, las palabras de Gerardo, el caballo, el camino, el llanto. Se sentó despacio con el cuerpo dolorido del piso y entonces recordó el sueño. Lo recordó con una nitidez que no tenían los sueños normales. La mujer de trenzas, las 3 piedras, la vasija enterrada, el gesto señalando. Se quedó quieta un momento, procesando. Pensó en desestimarlo. Era un sueño, nada más, el producto de una noche de llanto y de agotamiento y de dormir en el piso con el cuerpo a la intemperie. Pero alguna parte de ella que no era exactamente razón, sino algo más antiguo que la razón, no la dejó desestimarlo. Se levantó. Buscó a tientas la lámpara de aceite que su abuela siempre dejaba en el mismo lugar, junto a la puerta. Estaba ahí todavía. El pedernal también. Encendió la lámpara con manos que no terminaban de despertar. Salió por la puerta trasera al terreno de atrás. El amanecer todavía no había llegado, pero el cielo ya estaba aclarando en el oriente. Suficiente luz para ver. Las 3 piedras grandes estaban en el rincón izquierdo, exactamente donde siempre habían estado. Isabela caminó hasta ellas. Se arrodilló en la tierra, como la mujer del sueño, y empezó a cavar con las manos. La tierra era blanda en ese punto, más blanda que el resto del terreno, como si hubiera sido removida en algún momento del pasado y no hubiera terminado de compactarse del todo. Cavó despacio, apartando la tierra con cuidado, sin saber bien a qué profundidad buscar ni si había algo que buscar. A unos 30 centímetros, los dedos tocaron algo duro. Isabela contuvo el aliento. Siguió apartando tierra con más cuidado, limpiando los bordes de lo que fuera que estaba ahí, hasta que la forma fue haciéndose visible en la luz escasa del amanecer que llegaba. Era una vasija de barro, redonda, del tamaño de una cabeza sellada en la abertura con una mezcla de cera y arcilla que el tiempo había endurecido. La sacó con las 2 manos. Pesaba. Se quedó arrodillada en la tierra con la vasija entre las manos por un tiempo que no supo medir, mirándola, con el corazón latiendo de un modo que no era exactamente miedo ni exactamente alegría, sino una mezcla de las 2 cosas que no tiene nombre propio. Llevó la vasija adentro. Buscó la herramienta más pequeña que encontró, un cuchillo de cocina que seguía colgado en la pared de la cocina como siempre. Fue quebrando el sello de cera y arcilla con cuidado, despacio, hasta que se dio. Adentro había monedas de plata
oscurecidas por el tiempo pero intactas, del tipo que habían circulado décadas atrás en la época colonial. Había también, enrollado con cuidado y envuelto en un trapo de lino que el tiempo había amarillado pero no destruido, un papel, una nota escrita con letra pequeña y apretada que costó trabajo descifrar. Decía: «Para la que venga después de mí cuando el mundo no la trate bien. Que sepa que no está sola, que la sangre de esta familia guardó algo para ella, que lo use con sabiduría y que recuerde de dónde viene. Con amor desde el otro lado del tiempo. Tu tatarabuela Esperanza». Isabela leyó la nota 3 veces. Luego la dobló con el mismo cuidado con que había sido doblada originalmente y la guardó en el único bolsillo que tenía el vestido de novia, el pequeño bolsillo interior que había mandado coser ella misma, porque era mujer práctica, aunque nadie lo supiera mirándola. Se quedó sentada a la mesa con la vasija abierta delante de ella, mientras la luz del amanecer fue entrando por la ventana y llenando despacio la cocina que olía a su abuela. Pensó en la mujer del sueño, en las trenzas largas, en las manos metidas en la tierra, en el gesto señalando las piedras antes de irse. Pensó en su tatarabuela Esperanza, de quien había oído el nombre apenas 2 o 3 veces en toda su vida, mencionado de pasada en conversaciones de mayores, sin detalles, como se mencionan las personas que vivieron tanto antes que ya no queda casi nadie que las recuerde bien. Pensó en lo que la nota decía: «Para la que venga después de mí, cuando el mundo no la trate bien», como si Esperanza hubiera sabido, décadas o tal vez más de un siglo atrás, que habría alguien, que siempre habría alguien, y pensó en doña Amparo, en Gerardo, en el altar, en el polvo del camino en el vestido. Y por primera vez desde la mañana anterior, sintió algo que no era exactamente alivio, pero se le parecía. La sensación de que lo que había parecido el fin de algo era en realidad el principio de otra cosa. Que la humillación de la mañana, tan real y tan dolorosa, no era el último capítulo de su historia, sino apenas una curva del camino. Que alguien, desde mucho antes de que ella naciera, había pensado en ella. En los días que siguieron, Isabela no volvió al pueblo. No todavía. Primero había cosas que entender y cosas que decidir, y para eso necesitaba el silencio de esa casa y la distancia de ese monte. Limpió la casa de arriba abajo, con esa energía que da el cuerpo cuando la mente finalmente encontró un punto de apoyo. Abrió las ventanas para que saliera el aire estancado y entrara el de la montaña. Encendió el fogón por primera vez en meses y preparó algo de comer con lo poco que encontró en la despensa. Algunas ollas de frijol seco, un poco de maíz, hierbas del jardín que habían sobrevivido solas. Contó las monedas. Eran muchas más de lo que esperaba. Suficientes para vivir con cuidado durante meses, quizás más. Suficientes para hacer algo con esa casa, para reparar lo que necesitaba reparación, para comprar semillas y trabajar el terreno. No era una fortuna en el sentido en que la gente usa esa palabra para hablar de los ricos. Era la diferencia entre poder elegir y no poder elegir. Y esa diferencia, Isabela lo entendió esa semana, es la única que importa de verdad. Doña Amparo mandó mensajero al tercer día. Un muchacho del pueblo apareció por el camino con una carta que traía el sello de cera de la familia Villanueva. Isabela la tomó, la leyó, la dobló y la guardó sin responder. La carta decía, con la elegancia fría que caracterizaba a doña Amparo, que lo ocurrido había sido lamentable pero necesario, que esperaba que Isabela comprendiera que las decisiones difíciles se toman pensando en el bien mayor, que si necesitaba ayuda para restablecerse en el pueblo, la familia estaría dispuesta a interceder por ella ante algunas familias conocidas. Era el tipo de generosidad que en realidad es control, que extiende la mano para ver si el otro la toma y así saber cuánto poder todavía tiene sobre él. Isabela no tomó la mano. Mandó al muchacho de vuelta con un mensaje verbal, breve, que estaba bien, que no necesitaba nada, que agradecía el gesto, y siguió con sus cosas. La casa de la abuela Consuelo fue tomando vida de a poco. Isabela reparó el techo en el tramo que había empezado a filtrar, limpió el pozo,
Recuperó el jardín de hierbas que la abuela había cultivado con tanto cuidado y que en un año de abandono había sobrevivido mejor de lo que esperaba, porque las plantas buenas tienen esa terquedad de lo que fue plantado con intención. Aprendió cosas que la vida en el pueblo no le había enseñado porque no habían hecho falta. Aprendió a ordeñar la cabra que encontró abandonada en el terreno del vecino y que adoptó sin pedirle permiso a nadie. Aprendió a conservar frutas del huerto para los meses en que no habría fruta. Aprendió a hablar poco y a trabajar mucho, que son cosas que se aprenden solas cuando uno vive solo y el silencio deja de ser vacío y empieza a ser compañía. Las monedas las fue usando con el cuidado que la nota de esperanza pedía, comprando lo necesario sin desperdiciar, sin aparentar más de lo que era. La nota decía que las usara con sabiduría, y Isabela interpretó eso como la instrucción de hacer que duraran el tiempo suficiente para que el trabajo tomara el relevo. Y el trabajo lo tomó. 6 meses después de haber llegado a la casa de su abuela, con el vestido de novia lleno de polvo, Isabela recibió la visita de su madre. Doña Refugio llegó una mañana a caballo, sola, sin anunciarse, con esa determinación de las madres que finalmente deciden hacer lo que debieron haber hecho antes. Se quedó parada en la entrada mirando la casa, el jardín ordenado, el huerto que empezaba a producir, el corredor limpio con las hierbas colgadas a secar en las vigas, como las colgaba la abuela Consuelo. Pensé que estarías... empezó, y no terminó la frase. ¿Mal?, dijo Isabela. Sola, dijo su madre. Estoy sola, respondió Isabela. No es lo mismo que estar mal. Doña Refugio entró, se sentó a la mesa, aceptó el café que le ofrecieron. Miraba a su hija con esa mezcla de culpa y alivio que tienen las madres cuando descubren que el hijo que no pudieron proteger terminó protegiéndose solo. Gerardo se casó, dijo finalmente, en voz baja, como si eso pudiera doler todavía. Isabela pensó un momento antes de responder. Espero que sea feliz, dijo. Y lo dijo de verdad, sin esfuerzo, porque había descubierto en esos 6 meses que el rencor pesa más del que quien lo carga y que soltarlo no es debilidad, sino higiene. Su madre la miró por un momento largo. ¿Qué vas a hacer aquí?, preguntó. Vivir, dijo Isabela, que es lo que hay que hacer en cualquier lado. Lo que construyó Isabela en esa casa no fue grande en el sentido en que el mundo mide la grandeza. No fue una hacienda, no fue una fortuna visible, no fue el tipo de historia que se cuenta en las plazas con admiración ruidosa. Fue algo más parecido a lo que construyó su tatarabuela Esperanza, quienquiera que hubiera sido, en cualquier época que hubiera vivido, cuando había enterrado esas monedas en el terreno junto a las 3 piedras pensando en alguien que todavía no había nacido. Una vida propia, una vida donde nadie decidía por ella, una vida donde el valor de las cosas no lo ponían otros, sino el trabajo de sus manos y la claridad de su cabeza. El pueblo fue hablando menos con el tiempo, como hablan los pueblos cuando la novedad se vuelve paisaje y el escándalo de ayer se convierte en la costumbre de hoy. Algunas mujeres empezaron a visitarla, primero por las hierbas medicinales, luego por otras razones que tenían más que ver con el modo en que Isabela escuchaba que con cualquier remedio. Y ella las recibía en el corredor con el café puesto, como había aprendido de su abuela Consuelo, como había aprendido también de la nota de Esperanza, que el amor de la sangre no siempre se pasa de mano en mano, sino que a veces se entierra y espera, paciente y quieto bajo la tierra, hasta que llega la persona que lo necesita y sabe cavar en el lugar correcto. La vasija de barro seguía en la casa, vacía ya de monedas, pero no de significado. Isabela la había limpiado y puesto en la repisa junto a la ventana que daba al terreno, al lado de las 3 piedras que podían verse desde adentro si uno miraba en esa dirección. A veces, al atardecer, cuando la luz pegaba de lado y el terreno se ponía de ese color dorado que solo tiene Chiapas a ciertas horas, Isabela miraba las piedras y pensaba en Esperanza, en lo que había guardado, en lo que había imaginado, en que había creído, en una época sin telégrafo ni carta confiable, que algo de lo que ella dejaba llegaría a quien necesitara recibirlo.
y había llegado. A ella, en el momento justo, en la noche más oscura que había vivido, en la casa de su abuela muerta. En un sueño que no se parecía a los sueños, Isabela no sabía si llamar a eso milagro o memoria, o simplemente la manera en que el amor persiste cuando quiere persistir, más allá de los cuerpos y de los años, y de todo lo que el tiempo se lleva. Solo sabía que era real, y que ella, a su vez, haría lo mismo. Un día, cuando llegara el momento, enterraría algo, no necesariamente monedas, quizás solo una nota, quizás solo unas palabras para la que viniera después de ella cuando el mundo no la tratara bien, para que supiera que no estaba sola, para que supiera que la sangre guarda,